webinar del curso Introducción a Sandbox Regulatorio. Mi nombre es Gerardo Mantilla. Durante el curso y en los foros ya me he presentado, por lo que para ahorrar tiempo vamos a ir directamente a la presentación. Agradezco, al final vamos a tener una oportunidad para hacer las preguntas y respuestas que ustedes consideren necesarias, y bueno, podemos abordar no solamente lo que vamos a ver en esta presentación, sino también cualquier material o duda que tengan sobre el material ya puesto a través del curso en la plataforma del CEABAT. Para complementarles, esta es información complementaria, algunos temas que abordaremos, pero vamos a tratar de tocar temas que no tocamos en el módulo, porque ya está colgado en la página y estoy seguro que muchos ya tuvieron acceso a ella. Entonces, bueno, permítanme avanzar. Vamos en este contenido de esta presentación de este módulo 1 de Sandbox Regulatorio, vamos a hablar de la definición de Sandbox, vamos a recordarla, vamos a conocer un poquito más también sobre los objetivos de los Sandbox regulatorios, y vamos a hablar un poco de la ejecución de los Sandbox regulatorios, y vamos a hablar de una evaluación, ¿no? ¿Qué hay que hacer, en mi opinión, antes de ejecutar o considerar la ejecución de los sandbox regulatorios en cualquier mercado, tanto de telecomunicaciones o como incluso cualquier otro mercado regulado de la economía? Y luego la oportunidad para hacer preguntas y respuestas de estos dos temas. Comenzando, bueno, en el módulo, durante la información y los videos y también en la información complementaria, vieron que hay tres conceptos de sandbox regulatorio que se han manejado: el de la FCA, que es la Financial Conduct Authority de Inglaterra o Reino Unido, que es el regulador de los sistemas financieros y fue quien implementó principalmente o en primera etapa los sandbox regulatorios en el Reino Unido. También vemos una definición de la OCDE y rescaté un poco la definición de Corea del Sur, que es un poco más aplicada a las TICs, digamos, que es donde la mayoría de nosotros hacemos nuestras labores, ¿no? Entonces, retomando las definiciones, la FCA la define como crear un lugar, ¿no? O crea un lugar. ¿Un lugar para qué? Para nuevas ideas. Para que esas nuevas ideas de una u otra forma experimenten y tratar de cumplir con los requisitos reglamentarios con el objetivo final de beneficiar a los consumidores. Entonces, cuando nosotros vemos esta definición y rescatando estas palabras que he colocado en negrita, digamos que la FCA tenía este objetivo de implementar estos ambos regulatorios. Nuevas ideas, asegurarse que cumplen los requisitos reglamentarios y acelerar el desarrollo de nuevos productos novedosos. Recordemos que esto aplicaba a los sistemas financieros o a las fintech en mayor medida. Sin embargo, también recordemos que la fintech también incluía a servicios financieros nuevos, no a limitaciones de solamente empresas nuevas, sino también empresas ya constituidas, bancos que quisieran probar algún elemento diferenciador o alguna idea nueva que tuvieran y tenían dudas sobre la aplicabilidad de ciertas normativas, ¿no? También vemos la definición de la OCDE, donde rescata que es un conjunto limitado de secciones regulatorias, ¿no? Aquí se centra en la excepción de las reglas o de las normas definidas en el marco regulatorio de un país. También tanto en las TIC como en las fintech, aquí no hace una específica en qué sector se refiere, y habla también de que de un proyecto ya no es solamente una empresa, sino también un proyecto. Esto quiere decir que pareciera que pudieran participar en estos tipos de procesos
ideas que ni siquiera están constituidas como una empresa o una iniciativa de una empresa ya constituida, sino también proyectos de empresa. Oye, yo soy un innovador o tengo un proyecto y quiero probarlo. Si el proyecto funciona, entonces creo la empresa y creo todo el tratamiento legal. Y también ese es uno de los casos, y el otro caso, el tema de empresa, para probar nuevos modelos de negocios con requisitos regulatorios definidos. Entonces aquí vemos dos elementos que se confluyen, tanto la OCDE y la FCA, que es la definición de requisitos regulatorios reducidos o requisitos regulatorios flexibles, ¿no? Que yo creo que es el objetivo final de los sandbox regulatorios. Entonces, cuando analizamos la definición de Corea del Sur, el Corea del Sur la define como un sistema en el que las regulaciones se posponen. Aquí ya lo dice directamente y más específico, o sea, la pospuesta de la regulación. Eso no quiere decir que la regulación no va a estar vigente, sino que se va a posponer por un tiempo limitado o bajo ciertas condiciones para que las nuevas tecnologías y los servicios innovadores puedan lanzarse rápidamente al mercado. Entonces aquí vemos un objetivo también de aceleración, al igual como lo vimos con la FinTech en la FCA, de las iniciativas y la aceleración de las ideas y de los servicios y tecnologías innovadores. Esta definición de Corea del Sur es una definición ya propia del Ministerio de Tecnología de Corea. Entonces aquí vemos que ya no es un tema solamente de las fintechs, sino aplicadas a las tecnologías de información y comunicación, a las TICs, más concretamente también al sector de telecomunicaciones. Entonces ya tenemos estas definiciones que nos dan una idea de cómo o qué significa exactamente y cuáles son los objetivos de los sandbox regulatorios. Y en la siguiente lámina precisamente vamos a hablar de estos objetivos. Aquí vamos a identificar claramente que hay tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, la necesidad de mitigar o adaptar la carga regulatoria. Entonces, aplicar los sandbox regulatorios es un esquema de prueba que al final debería llevarnos a la conclusión de, uno, hay exactamente que adaptar o mitigar la carga regulatoria y qué tipo de modificaciones hay que hacer, cuáles son las que se convienen dependiendo de la iniciativa y del experimento que se esté llevando a cabo. Y en función de qué, de facilitar o soportar a proyectos innovadores. La tengo que adaptar, ¿por qué? Por una necesidad del mercado, por una necesidad de que el mercado quiere ofrecer unos nuevos servicios y estas normativas pueden comprometer su viabilidad. Entonces, por eso el objetivo de los ambos regulatorios es reducir o mitigar esa carga de una u otra manera que específicamente a proyectos innovadores y que comprometan su viabilidad. El otro es facilitar a los organismos reguladores que puedan comprender de primera mano en qué consisten estas actividades y aplicar el principio de proporcionalidad. Esto es bien importante porque el principio de proporcionalidad muchas veces cuando se aplican reglas generales, normalmente estamos dejando por fuera algunos casos específicos que vale la pena considerar y adaptar un poco la regulación o permitir que estos casos no sean restrictivos de nuevas o iniciativas en el mercado. Entonces, en vez de adoptar una respuesta restrictiva, al inicio es permisiva. Bueno, yo te dejo que pruebes, aunque tengo dudas si tú estás cumpliendo la norma, tengo dudas si la iniciativa respeta el derecho de los usuarios y el derecho de los consumidores, o no lo hacen. Pero, digamos, como las limitaciones están dentro de ciertos límites también, te doy la oportunidad de que lo pruebes. El otro objetivo fundamental es permitir que los organismos reguladores adapten la normativa a la realidad del sector, aportando seguridad jurídica. Entonces, es que aquí este otro objetivo es importante, que en definitiva el regulador debe estar consciente que una vez que inicia un proceso de flexibilización o de impulso de las nuevas servicios,
y con el uso de los sandbox regulatorios, en definitiva, al final, siempre va a haber, tiene que estar dispuesto a que tiene que cambiar la normativa. Hay que adaptarla. Solamente que ahora la va a adaptar en función de las pruebas que haga en el mercado y con estas iniciativas nuevas. Pero en definitiva, va a tener que haber una adaptación. Entonces, tiene que haber en el regulador precisamente esa disposición de adaptar, de modificar, de revisar, de entender que la regulación es algo que de alguna u otra manera debe adaptarse de manera constante si se quiere que permitir la innovación, sobre todo en mercados tecnológicos como el nuestro. También manteniendo el equilibrio de la seguridad jurídica, que es otro de los elementos que definen aquí. Bueno, yo tengo que cambiar algunas normas, tengo que adaptarlas, pero al mismo tiempo tengo que garantizarle la seguridad jurídica a las iniciativas y a las empresas para que tengan la certeza de poder ejecutar sus inversiones y de poder mantenerse a ciertas normas estables. Entonces, hay que hacer un buen equilibrio entre estas disposiciones. Bueno, aquí ya tenemos la definición, tenemos los objetivos de los sandbox regulatorios. Ahora vamos a avanzar un poco más hacia lo que es la ejecución de los sandbox regulatorios. Entonces aquí yo rescato algunas recomendaciones basadas en la puesta en funcionamiento y en varios aspectos que vale la pena considerar, sobre todo tomando en cuenta, digamos, los resultados que se han obtenido en el mercado de las fintech y específicamente en el mercado del Reino Unido, que lo vamos a visualizar con más profundidad en el módulo 2, pero es el que tiene más tiempo y es el que más ha ejecutado este tipo de iniciativas. Entonces, para la puesta en funcionamiento hay herramientas y opciones de aplicación que debe considerar el regulador o debe tomar en cuenta. Cartas de no acción. Esto es una de las cosas que ha aplicado el regulador inglés, que ha definido estas cartas de no acción como una carta donde le garantiza a la iniciativa o a la empresa o al mismo banco o al mismo operador ya dentro del mercado financiero que está establecido una excepción de la norma y ejecuta o reproduce una carta de no acción donde se garantiza que durante el tiempo limitado y no habrá ninguna acción disciplinaria o no habrá ninguna disposición que le prohíba de una u otra manera ejecutar su modelo de negocio, pero no limita ninguna responsabilidad hacia los consumidores, garantizándole, bueno, si se hace esto bien, pero si llega a haber alguna infracción con respecto a la responsabilidad hacia los consumidores, bueno, ahí sí voy a actuar, pero desde el punto de vista de estas cartas de acción. Estas cartas de acción son elementos bien interesantes porque hay algunos elementos en algunas normas donde el regulador directamente puede ejecutar estos cambios y definir esas modificaciones y estas cartas en acción son un elemento. El otro elemento es la asesoría informal, donde el regulador abre una oficina con orientaciones informales, quizás más directas, más caso a caso y más profundas que lo que normalmente sucede para hablar con los innovadores, con las empresas establecidas y evaluar y darles unas recomendaciones sobre cuáles son los requisitos regulatorios que cumplen, que no cumplen y que deben tomar en cuenta para poder ejecutar el producto innovador o un modelo de negocio que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Lo que han trabajado en reguladores saben que esto en algunos casos es bastante factible. La mayoría de ellos, de los reguladores, tienen sus oficinas de atención tanto al usuario como
también a las empresas, y es normal que muchas empresas vayan y pregunten o soliciten reuniones para conocer la posibilidad de ejecutar alguna iniciativa. Pero esta es una asesoría informal, quizás un poco más específica y quizás con mayor detalle, precisamente para ayudar a las empresas a prever cuáles son los requisitos regulatorios para sus nuevas iniciativas. La otra ejecución de esta puesta en funcionamiento son opciones para empresas autorizadas frente a no autorizadas. Entonces aquí, cuando son empresas no autorizadas, ¿qué es una empresa no autorizada? Una empresa que no tiene la concesión todavía para prestar servicios de telecomunicaciones o no tiene la habilitación general para prestar servicios de telecomunicaciones, en este caso dependiendo del régimen legal en cada país. Y esta es una empresa que es una iniciativa, no es operador, pero quiere ser operador. Entonces se puede acercar al regulador, o el regulador puede definir estas medidas que permite a las empresas navegar de una manera más eficiente en el proceso de autorización para ayudar a aprobar nuevos productos o innovaciones, y también esta autorización para empresas de sandbox que requieren cumplir con los requisitos proporcionados en relación a sus requerimientos de prueba. Las empresas de sandbox no tienen que pasar por el proceso de autorización completo, sino pasan por un análisis de brecha. Luego se evalúa nuevamente una vez que las brechas han sido identificadas. Entonces, esto es un caso bien particular, sobre todo para empresas no autorizadas que van a ejecutar o que van a participar en los sandbox regulatorios. En la siguiente lámina vemos aquí el mismo caso, pero para empresas autorizadas y outsourcing. En caso del Reino Unido, outsourcing es porque muchas veces estas empresas innovadoras que tienen una idea, probablemente ellos tienen la idea, el desarrollo, el software, pero no tienen ni la capacidad financiera ni la experiencia en el mercado financiero, entonces se asocian con bancos que sí tienen toda la capacidad, tienen el conocimiento, llegan al cliente, y de esa asociación se desarrolla un producto y servicio que se coloca a disposición para probarse en el mercado y probablemente vaya a pasar por la metodología de sandbox regulatorios que tiene el regulador. En este caso son casos del sistema financiero, sin embargo, quiero dejarlo bien general porque muchos de estos elementos pueden ser considerados en las tecnologías de información y comunicación. Entonces, renunciar o modificar a las reglas particulares para empresas de sandbox cuando es obvio que las pruebas propuestas no cumplen. Una renuncia o modificación permitiría la suspensión temporal de reglas. Entonces, estas son medidas que se han definido. Se podría emitir una carta de no acción, igual que lo que mencionábamos en el caso anterior, indicando que no se tomarán medidas de ejecución contra actividades de pruebas específicas definidas durante el periodo de emisión de la carta hasta la fecha específicamente definida. Entonces aquí, bueno, se da un tiempo limitado. Y la orientación individual proporciona a las empresas una interpretación de las reglas relevantes con las pruebas. Si las empresas siguen esta orientación, proporciona certeza de que el regulador no tomará acción contra ellos. Entonces les permite ejecutar directamente su iniciativa de negocios y sus pruebas en el mercado. Todo esto dentro del marco de ejecución, dentro del marco de los sandbox regulatorios. Esto no son cosas externas a los sandbox, sino son medidas adicionales que puede tomar el regulador para darle garantía a las iniciativas y a las empresas. Aquí vemos en la puesta en funcionamiento el enfoque de salvaguardias para el consumidor. Algunas veces estos reguladores, sobre todo en temas financieros, piden algunas salvaguardias para el consumidor de manera tal de garantizarle cierta, sobre todo en los mercados financieros. ¿A qué se refiere estas salvaguardas? Bueno, que muchas veces si yo hago transacciones financieras estoy poniendo mi dinero en esos servicios fintech, y cuando estoy poniendo mi dinero, bueno, si llega a ocurrir alguna situación, el consumidor espera que haya una garantía de compensación y de devolución del dinero o parte de su dinero dependiendo del servicio. Entonces, ese tipo de
de flexibilidad para decidir los términos de esa compensación son los que son adecuados y acordados entre el regulador y, y la empresa de sandbox o la iniciativa. Solo disponible para consumidores y empresas sofisticadas cuyos conocimientos de las limitaciones de las pruebas puede distorsionar los resultados y crear un sesgo de selección, ya que los clientes más cautelosos optan por no participar. Hablábamos de los temas financieros, aquí es un tema de dinero, de repente a alguna persona le ofrecen participar dentro de un sandbox regulatorio o los servicios de una empresa de sandbox, prefiere no hacerlo. Entonces, de una u otra manera aquí el regulador facilita hacer alguna garantía para que la persona pueda hacerlo. No solo los clientes que dan su consentimiento informado pueden participar y deben conocer los riesgos potenciales y la compensación disponible antes de aceptar entrar en estos sandbox.